Leer primer libro de Samuel, perdón, capítulo 3, y luego de leer un fragmento de la palabra vamos a cantar un coro breve y nos disponemos a reflexionar en un tema que titulé Él te escogió. ¿Cuántos dicen amén? Él te escogió. Vamos a abrir primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 3 y 4. Amén. Dice el verso 3: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Bueno, aquel era tan solo un día más, un día común y corriente, rutinario. Él había participado del culto y los cánticos. Vio al sacerdote Finehés ofrecer el sacrificio de aquel día. Vio los rostros de las personas ansiosas de un algo más de ese culto. Querían tener o recibir algo de Dios. Vio el rostro resignado de Elí. Vio cómo se fregaba sus manos nerviosas y el sudor corriéndole por la frente. Para la gente aquella reunión era algo interminable hasta que por fin acabó. Todos regresaron a sus casas, todos menos Samuel. Él vivía allí, en el templo. Pero ese día, sin él imaginarlo, sin esperarlo, Dios tenía algo preparado para él. Lo llamaría esa noche para cambiar la historia. La narración nos transporta al santuario de Silo. En días de Josué, el santuario que viajó por el desierto, todos los 40 años que el pueblo estuvo trasegando por el desierto, el santuario fue establecido en Silo, una ciudad ubicada en el corazón de la tierra conquistada. Por 300 años el pueblo de Israel acudió a ese lugar para adorar al Señor. Era el sitio donde estaba la presencia de Dios, estaba el arca de la alianza y donde ardía la lámpara de Dios, símbolos ambos de la presencia callada pero poderosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice el libro de Samuel en el versículo 1 del capítulo que leímos, que en aquella época el Señor tan apenas, es decir, muy poco comunicaba a nadie sus mensajes. Se recibían muy pocos mensajes y por muy poca gente y con muy escasa frecuencia. Aunque la Biblia no nos indica las causas de forma explícita y clara de ese fenómeno, sin embargo, el contexto de la historia nos da suficiente información para hacernos una idea. El libro de Jueces narra la época histórica en que Israel crecía, pero de manera deforme, y carecía de un gobierno estable. Durante 300 años venía un juez, gobernaba el pueblo se consagraba un tiempo, a la muerte del juez se apartaban del Señor, el Señor tenía que levantarles un nuevo juez. Aquella época estuvo caracterizada por la desobediencia y la rebeldía continuada de Israel, con el consecuente alejamiento de Dios. Dios se apartaba, ellos clamaban, Dios en su misericordia levantaba a alguien y regresaban temporalmente. En este andar de ir y venir aparece Elí. Elí no es caracterizado como un líder espiritual, antes al contrario, se censura su falta de disciplina. Yo quiero que usted me siga porque esto es interesante. ¿Cuántos dicen amén? Su falta de disciplina hacia sus hijos y los desmanes que ellos cometían. Los propios hijos de Elí, Ofni y Finehés, pueden ser considerados una ilustración del clima espiritual que imperaba en aquel entonces, en aquellos días. La conducta
de ellos es claramente criticada en los capítulos 3 y 4 del primer libro de Samuel, y ponen en evidencia cómo la corrupción en la vida del pueblo había llegado hasta la institución más sagrada, que era el sacerdocio, degenerándolo totalmente. Podemos entonces, iglesia, inferir que el pecado de los hijos de Elí serían la causa primaria por la que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Y hermanos, resulta evidente que ese comportamiento descrito en el primer libro de Samuel, capítulo 2, propició a la larga la pérdida del arca y la postrer destrucción de Silo. O sea, hay una cantidad de situaciones que se desprenden del hecho de que los hijos de Elí y Elí mismo, por inoperante, por no intervenir, causaron al pueblo. Y creo que una de las cosas más terribles es el hecho de que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. No hay cosa más terrible para la iglesia que falte presencia de Dios en medio de ella. ¿Alguien puede decir amén a lo que acabo de decir? Dele un aplauso fuerte al Señor Dios Todopoderoso. Más adelante el arca iba a ser raptada por los filisteos, y posteriormente Silo mismo, que era el lugar donde estaba el santuario, sería destruido para siempre. En un momento, querido hermano, en que el cielo estaba cerrado y las visiones proféticas no eran frecuentes, Dios hace oír su palabra en la noche, y nace a partir de allí el profetismo, que vino a ser una nueva forma de presencia y de experiencia divina en medio del pueblo. Samuel va a convertirse en el último juez y en el primer profeta. La referencia a los ojos del sacerdote que comenzaban a oscurecerse, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, además de ser literales, son una poderosa metáfora, querida iglesia, de la terrible oscuridad que se cernía sobre la nación de Israel. El sacerdote no tenía visión. Alguien que diga amén. Y la lámpara de Dios estaba por apagarse. Se avecinaba la peor de las crisis espirituales, porque sufrirían, repito, lo más doloroso que pudo sufrir Israel durante toda su historia: el rapto del arca. El arca significaba nada menos y nada más que la presencia de Dios. Israel nunca significó nada sino por la presencia de Dios. Dios le dijo a Israel: no vayas por la vida presumiendo que eres alguien. Tú eres el más insignificante de todos los pueblos. Israel no sabía más que hacer ladrillos, hermano. Eran expertos mezclando barro y paja para hacer ladrillos. No sabían blandir una espada, no conocían el desierto. Por eso dependían total y absolutamente de la presencia de Dios. Tú eras el más insignificante de todos los pueblos. Si algo vales, se lo debes a la presencia del Dios Todopoderoso. Alguien que lo glorifique a Él. Alabanzas al Señor. Por eso se avecinaba una terrible crisis. Y mire, por cuenta de la pérdida del arca, además, en ese mismo incidente, el pueblo se quedaría sin sumo sacerdote, y sus dos sucesores morirían la misma noche. O sea, trágico por donde tú lo mires. Tanto que ese día nació un muchacho al que la historia reconoció con el nombre de Icabod, que quiere decir sin gloria. ¿Cuántos necesitan de la gloria de Dios acá? Yo siempre he dicho, Pastor Setter, que tenemos cosas muy buenas en la iglesia. Yo aplaudo y doy gracias a Dios por los templos que tenemos, por las sillas, por el sonido, por los púlpitos, por la transmisión, por la tecnología. Pero urgente necesitamos la presencia del Dios Todopoderoso. Alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. Alabanzas, alabanzas. La expresión antes de
encierra la idea de una intervención oportuna, crucial, una jugada maestra, como alguien dijo, in extremis, es decir, en el momento crucial, Dios se revela a Samuel y le llama por su nombre ni más ni menos que 4 veces. Oh, aleluya. Eso supone la urgencia con que Dios requiere a ese muchacho. No tiene más que 12 años, Seter. Y pareciera una jugada arriesgada, pero Dios debe obrar oportunamente antes de que la lámpara se apague. Oh, alguien que glorifique el nombre del Señor. Y le llama 4 veces. Y vemos por el pasaje que a nuestro héroe, a Samuel, le costó reconocer la voz de Dios porque no la había oído nunca. No tenía nociones de cómo hablaba Dios. Le costó discernir quién era el que estaba llamándole. Esta dificultad para reconocer y discernir la voz de Dios, iglesia. La iglesia tiene que reconocer la voz de su Dios. Alguien que alaba y glorifica el nombre del Señor. Hay mucho fanfarrón, hay mucho charlatán en las redes sociales hablando sandeces. La iglesia tiene que oír la voz de su Dios. Alguien que alabe, alguien que alabe. Dios nunca le había hablado, y como hemos indicado, como he dicho anteriormente, haciendo referencia al texto bíblico en aquellos días, Dios casi no hablaba con nadie. Yo creo que lo único loable de Elí fue eso. Él dedujo que era Dios el que estaba llamando al muchacho. Lo único rescatable. Porque Samuel le dice: ¿para qué me has llamado? Un muchacho atento, obediente. Yo no me lo imagino renegando, se levantó. No, yo no te he llamado, ve, acuéstate. Y la segunda vez y la tercera vez, hasta que este hombre dedujo, supuso, dijo: si lo vuelves a oír, responde: habla, Señor, porque tu siervo oye. Levanta tu mano, dile: Señor, háblanos, háblanos. Dile: Señor, háblanos en este tiempo. Esta narración es una de las más bellas de la literatura bíblica y de las más conocidas e históricas, porque se dividió la historia de Israel en dos a partir del profetismo de Samuel. Situada al principio del libro de Samuel, expresa el nacimiento de todo un movimiento tremendo. De Moisés a Samuel no hay ningún otro profeta, más allá que a Moisés alguna vez se le llamó profeta. Aunque Dios había hablado directamente y audiblemente con Moisés y Josué, era rara la vez que lo hizo durante los 3 siglos gobernados por los jueces. Dios no hablaba mucho. Alabanzas al Señor. Pero además esta historia, y déjenme desarrollar esto, porque nos brinda un marco de referencia de cómo la soberanía de Dios respecto de elegir o escoger no está condicionada. Usted está aquí porque Dios lo escogió. Oh, alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Soberanamente Dios trazó una línea demarcada en la raza humana, y a muchos que no lo merecían los destinó. Yo traigo este mensaje, hermano, para que usted se dé cuenta que Dios lo llamó para algo grande. Oh, alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. No me cabe culpa. ¿Yo qué responsabilidad tengo? A Dios se le antojó que fuera yo. A Dios se le antojó que fuera usted. Lo desafío para que valore el hecho de que Dios lo haya llamado a usted. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas y adoración a Jesús de Nazaret. La historia sagrada, iglesia, está saturada de hombres, mujeres que fueron escogidos por Dios de entre sus sociedades, de entre sus comunidades. Y escoger supone dejar a alguien de lado. Aló. Cuando Dios se decanta, o usted se decanta por algo, es porque dejó a otra cosa por fuera. Y hay una cosa que es de sentido común.
Nadie que tenga la posibilidad de escoger entre algo bueno y malo, escogería lo malo. Es que si a mí me ponen a escoger entre una TXL y un carro achatarreado, molido, qué sé yo, escoge el que tú quieras. No veo a nadie escogiendo el carro malito. Si te ponen a escoger entre un iPhone y una panela de esas que usábamos hace años, pues ¿cómo te parece que hay una acción de Dios, un actuar de Dios que no tiene explicación racional? Dios escogió lo menospreciado. Hay alguien que me diga amén a lo que acabo de decir. Dios escogió lo que no valía. Alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. Dios escogió lo que no era importante, lo que no era valioso. Eligió lo que nadie hubiese elegido, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y con gente que no valía, Dios trastornó al mundo. Dios sacudió a la humanidad entera y ha hecho cosas extraordinarias. Alguien que le alabe, que le glorifique. Aplausos al Señor. Hay inmenso poder en el nombre del Señor. Aleluya. Mira, el llamamiento de Moisés, de Josué, de David, de Eliseo, Jeremías, Isaías, Pedro, Juan, Pablo, entre otros, son episodios fascinantes de cómo Dios decidió llamarlos una tarde, una noche, en el campo, en la ciudad, en el desierto, a la orilla del río, al interior de un templo, bajo un árbol, en una tienda. Contextos totalmente disímiles, no se parecen el uno del otro, pero Dios decidió que fueran esas personas para hacer algo poderoso, algo demoledor, algo impactante, porque Dios decide en su soberana voluntad. Adóralo a Él, adóralo a Él, adóralo a Él. El llamamiento que Dios le hace a Samuel como evidencia de haberlo escogido tiene unos ingredientes que se los voy a presentar en los próximos minutos, que lo hacen muy, muy especial. Y quiero remitirme a ese evento porque esas particularidades están implícitas en el llamamiento que Dios nos ha hecho en este tiempo a nosotros para servir. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que yo encuentro es que Dios no espera que la lámpara se apague. Aleluya. Hay algo de melancólico en la idea misma de la lámpara apagándose. ¿Acaso no se había mandado expresamente que la luz de la lámpara sagrada se mantuviese encendida constantemente? ¿No dice Levítico 24:2, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder la lámpara continuamente? ¿Acaso no debía estar ardiendo la lámpara permanentemente? Pero la negligencia de estos señores llevaba al pueblo a la ruina. Y la lámpara refleja la luz de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. El arder del fuego constante, encendida, cuya combustión se debía al aceite, significa la vitalidad que le da el Espíritu Santo a la iglesia. Si algo hace poderosa a la iglesia, es la presencia del Dios Todopoderoso. El aceite de la unción le da combustión. Por eso cuando Dios está en un culto, no hay demonio que resista. Las enfermedades se sanan, los inconversos se convierten. Dios transforma, rompe, actúa cuando hay fuego de Dios en él. Oh, apláudelo a Él, apláudelo a Él. Alabanzas al nombre del Señor. Hay que haber, es decir, necesitamos que haya fuego, y Dios hace el movimiento oportuno. Por eso decía alguna vez, y se me volvió una frase de cajón, porque le escuché a alguien decir: y cuando nosotros no estemos, ¿quién va a quedar a cargo de la iglesia? Alabanzas al Señor. El pastor Setter estaba diciendo: falleció el papá de un par de pastores. Relevo. Aleluya. Esto no lo para nadie.
Yo lo desafío. Escúcheme bien lo que le voy a decir, querido joven. Usted tiene un privilegio incomparable. Dios lo escogió a usted. Pudo haber escogido a otro, pero lo escogió a usted. La razón no se la puedo explicar. Yo no entiendo por qué llamó a Céter a Carlos. No lo sabemos. Alabanzas al nombre del Señor. Pero si tú no valoras el hecho de que Dios te haya llamado, te suelto esta palabra: retén lo que tienes, porque hay gente haciendo fila por tu corona. Alabanzas al nombre del Señor. No hay manera de que Dios se frustre. No hay manera de que Dios improvise. No hay manera de que Dios tenga que hacer algo urgente porque no sabe qué hacer. Este muchacho hacía tiempo estaba en el santuario. Ya lo habían traído. Es más adelante vas a encontrar una escena en la que el sumo sacerdote se encontró con la mamá de su reemplazo y no tenía idea. Aleluya, aleluya. Alguien que adore y glorifique el nombre del Señor, alguien que le glorifique a Él. El Señor obra de manera que puede atender oportunamente a la necesidad de su pueblo. Tú eres el joven, el hermano para este tiempo. Eres tú el que Dios escogió. A ti te tocó la época de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de la robótica, de todo lo que está pasando. Dios decidió que nos tocara a nosotros. Oh, alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. Céter, ayer o antier estaban celebrando el nuevo año chino. En la China estaban celebrando el nuevo año. Y yo quedé pasmado viendo un show de robots. Si no fuera por su apariencia, yo diría que eran humanos. Una versatilidad, y se movían y danzaban. Y dice, wow, ¿dónde vamos a llegar? ¿Es este el mundo que nos tocó vivir? ¿Y tú qué crees? Que Dios está asustado, impresionado, no sabe qué hacer. No, Dios tiene sus fichas claves para responder. Yo quiero pensar que hay alguien aquí al que Dios lo ha llamado para algo poderosísimo. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Alabe y glorifique el nombre del Señor. El joven Josué fue elegido mucho antes de la muerte de Moisés. Y Dios siempre que hace un cambio lo hace con una versión mejorada. Pregunta si no superó Eliseo a Elías en milagros. Alabanzas al nombre del Señor. Pregunta si Josué no fue el que dirigió la conquista de la tierra prometida. Pregunta si qué edad tenía la generación que pisó la tierra prometida. No más de 40 años. Así que no se me asuste, joven. Dios lo va a usar poderosamente, porque todos los demás murieron en el desierto. Hoy alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Pregunta quién le recibió o quién relevó a Juan el Bautista. Nada menos y nada más que Jesús. Detrás de mí viene uno que es una versión mejorada. Es más poderoso que yo. Alabanza, y adoro y glorifica el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué encuentro en el llamado que Dios le hace a Samuel? Que la elección está lejos de ser una improvisación. La presencia de Samuel en esta escena no es ni mucho menos una improvisación de Dios. Las circunstancias sobrenaturales que rodearon su nacimiento y cómo desde su niñez fue dedicado al servicio de Dios en Silo, a más de 30 kilómetros en Ramá. O sea, este muchacho nació en Ramá, a 30 kilómetros de Silo. Amén. El arca de Dios estaba guardada en el lugar santísimo, la parte más íntima del tabernáculo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. El lugar santísimo, un pequeño cuarto donde se guardaba otro mobiliario del templo, el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición, el candelabro, etcétera. Exactamente fuera del santuario habían unos cuartos pequeños y ahí dormían los sacerdotes, y entre ellos el niño Samuel. Años atrás,
El sumo sacerdote Elí caminó por el santuario y notó la presencia de una mujer inusual que lloraba en el piso, que no se le oía la voz, pero que gesticulaba. Y él presume que es una de las tantas mujeres que sus corruptos hijos llevaban al santuario para pecar. ¿Hasta cuándo estarás ebria, mujer? Digiere tu vino. Él no tiene ni idea que está delante de un plan magnífico de Dios y que Dios está fraguando el cambio, porque Dios es todopoderoso, sublime, soberano. A nadie le sale adelante y no sabe que está hablando con la mamá de su reemplazo. Alabanzas al nombre del Señor. Alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. Tiene sentido la oración tuya, querida mamá. Sigue orando por ese muchacho. No importa si viene rebelde, no importa si viene mal encarado. Siga orando, que más temprano que tarde Dios va a cumplir el plan, lo que ha presupuestado, lo que ha decidido lejos del santuario. Dios lo hará efectivo en el santuario. Apláudalo a Él, apláudalo a Él, apláudalo a Él. Alabanzas, alabanzas, alabanzas al Señor. Había un patio y entre tantos cuartos donde ellos dormían, allí estaba Samuel. Nunca ni en sus mejores sueños Ana imaginó que había parido al último juez de Israel y al primer gran profeta. Y nunca de los nunca, Elí en sus peores pesadillas imaginó que este muchacho sería su reemplazo. Yo alabo a Dios por eso. A mí me conmueve cada vez que tengo que decir esto, porque mi mamá tiene 84 años, ya no me reconoce. Mis hermanas hacen un esfuerzo para decirle quién soy, pero es la mamá de este servidor la responsable de que sea hoy lo que soy, porque insistió conmigo llevándome a la escuela dominical, porque mientras estaba lúcida me inculcó la palabra. Hey, esto no se queda en el pasado. Acuérdate de lo que le dice Pablo a Timoteo: no dejes apagar el fuego. Ese fuego no es tuyo, lo tuvo tu abuela Loida, se lo pasó a tu madre Eunice y ahora lo tienes tú. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Dios no improvisa, iglesia. Alabanzas al Señor. Cuando Dios decide mover una ficha, cuando Dios decide llamar a alguien, no está improvisando. Cuando llamó a Jeremías le dijo: Señor, te estás equivocando conmigo, yo soy muy joven. Y el Señor le dice: desde que estabas en el vientre de tu madre, a mí no me salgas con eso. Aleluya. Yo te conocí. El estar en la iglesia, hermano, y hacer parte del staff de servidores de Dios, yo quiero que se vaya de este culto presumiendo al Cristo que tiene. Vaya, diga en la universidad que usted es un escogido de Dios. Dígalo en la cuadra, dígalo en la calle, que lo sepa todo tu lugar. Tú has sido elegido por el Señor, no tienes la culpa. Aquí no estamos por la diosa fortuna. No estamos aquí producto de la casualidad o que se alinearon los astros o que coincidieron las líneas de la mano, no. Muchos de los que nacimos en hogares cristianos, Dios planeó eso para nosotros, y los que no, igual Dios planeó traerlos a la iglesia. Por eso fue que te encontraste con ese compañero de trabajo, esa persona que te evangelizó, qué sé yo, que Dios se las arregló para que tú estuvieras aquí. Yo honro a Dios esta noche. Alabanzas al nombre del Señor.
Somos producto de una planeación exhaustiva, clara, predeterminada. Dios lo había hecho, lo había decidido todo fríamente calculado, que supuso un entramado de eventos. Cantidades de cosas pasaron para que llegáramos, pero llegamos acá porque Dios tenía un plan con nosotros. Lo que quiero ir entrando para concluir es que Dios puede y suele llamar muy temprano a una persona. Amén. En este punto hay un juego de palabras, porque el texto dice, el cronista deja claro que cuando Dios llamó a Samuel era joven. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice Josefo que tendría no más de 12 años. Insisto en eso, porque era un adolescente. Y nadie se la jugaría con un niño a tan temprana edad. Y nadie le entregaría una carga o una responsabilidad de esas proporciones. Pero Dios sabe lo que hace. Sabe que este señor, este joven, hizo un trabajo eminentísimo en la historia. La Biblia dice que Dios no dejó a caer al suelo ni una de sus palabras. Él trajo el avivamiento. Aleluya. Dios a través de él se movió tremendamente. Los filisteos le arruinaban la fiesta a Israel cada que querían, hasta que Dios levantó a Samuel. Samuel fue el que Dios usó para echar a perder a los filisteos. Corrieron y corrieron tanto que a los que no alcanzaron a matar, Samuel se paró en un lugar y dijo: esta es la piedra que evidencia que hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya, aleluya. Cuando nos metemos en Dios, cuando somos líderes, servidores en Dios, hermano, el diablo tiene que huir. El diablo no soporta la presencia de Dios. La iglesia tiene que llenarse de Dios. Los jóvenes tienen que llenarse de Dios. El mundo te necesita lleno de Dios. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Por eso he dicho en muchas ocasiones: no invente. Usted no le luce, dice, desanimarse, descarriarse, dice, irse al mundo, dice, a perforarse la piel, dice, que a tatuarse, dice, que a enrumbarse, dice, a consumir narcóticos. A usted no le luce. Usted no nació para eso. Usted nació para alabar, glorificar el nombre del Señor. No invente. Alabe, 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 aplauda, glorifica el nombre del Señor. Oh, aleluya. Dios lo escogió para su plan. Dios fraguó este plan. Gloria y adoración a Jesús de Nazaret. Te quiero decir, te vine a decir esto. Alabanzas al Señor. Dios te puede llamar, te llama oportunamente. Te quiero decir además que ser escogidos es un movimiento en el ajedrez de Dios. ¿Cómo es el lema del culto? Una generación que responde al llamado. Aleluya. Dios es un estratega. Misionero. Esther estaba perdiendo de vista el propósito de Dios, porque la embriagó el olor, la fragancia, el glamour, el reality, la fama, la farándula, la belleza. La estaba absorbiendo hasta que su tío Mardoqueo, ¿cierto?, la aterrizó y le dijo: mami, bájese de esa nube. Aleluya. Dios la puso a usted allí y le dio esa cualidad y esa juventud y esa belleza. Era una simple campesina, una puesta 1000 contra 1. No era ni remotamente posible que esta muchachita llegara al trono. Pero Dios hizo un movimiento para que ella estuviera en el trono. Y Él le dice: para esta hora. Todo el glamour, todo lo que pasó, todo fue para esta hora. Dios hizo ese movimiento para hacer algo que estaba planeando mucho atrás Amán, y que creía que nadie sabía, y que creía que su plan estaba saliendo perfecto.
y que creía que podía urdir un plan contra el pueblo de Dios y salirse con la suya. Pero lo que él no sabía era que Dios sabe hacer sus movimientos, y antes de que él presentara la estrategia, Dios ya había puesto su ficha. Aleluya, aleluya. El día que envalentonado, presuntuoso, arrogante sacó su plan y lo puso delante del rey, no contaba con que la reina pertenecía a ese pueblo. Dios se mueve estratégicamente, aleluya. Dios sabe cuándo te llama, cuándo te coloca. Dios sabe por qué y cómo te colocó en este año, en el liderazgo, en el cargo. Dios sabe, Dios sabe lo que hace. Alabanzas al nombre del Señor. Dios quiere recomponer una situación, quiere levantar un pueblo, entonces quiere levantar, traer un avivamiento, entonces trae un pastor, trae un líder, trae algo, hace algo. Dios no se queda con las manos cruzadas, porque a Él no hay situación que lo supere. No se quede con las cosas cosméticas de la fe. El cargo, la asistencia, los programas, los eventos son bonitos, pero la esencia es que Dios está fraguando algo poderoso, demoledor, implacable, trascendente, soberano. Aleluya. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Nos sorprende cómo este mundo cada día está más loco. Hay una putrefacción moral terrible. Se creen unas tonterías y unas sandeces, y uno dice: Dios mío, ¿esto qué contiene? Bueno, Dios te dejó aquí para frenar esas cosas, para rebatir esas cosas, para iluminar a esa gente, para impresionar gente, para guiarlos al camino verdadero. Te eligió a ti. Aleluya. Alguien va a tener que levantarse de su silla ahora, venir al altar y decir: wow, Señor, yo me siento tu llamado ahora. Aleluya. ¿No te das cuenta que nuestra época no es distinta a la del llamado de Samuel? Hay crisis espiritual. Nuestro mundo hoy en día se encuentra en una necesidad desesperada de intervención divina. Necesitan intervención de Dios, y solo sucederá a través de nosotros. Y quiero que te coloques de pie para decirte esto. Lo último que encuentro es que cuando Dios llama o cuando Dios elige, lo más conveniente es ponerse a su disposición y decir: habla, Señor. Aleluya. Porque tu siervo oye. Lo más conveniente es decirle: Señor, wow. Necesitas quien predique, quien evangelice, quien lleve el mensaje. Estamos en un culto misionero. Estás buscando quien lo haga. Repito, insisto, lo creo a pie junto. Si yo no lo hago, Dios trae quien lo haga. Como decía un viejo lema de un campamento: si no somos nosotros, ¿quiénes? Si no es ahora, ¿cuándo? Dios llama en esta respuesta que el Señor le hace a Samuel. Él tiene que decir: Señor, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué quieres? Y Dios comienza a soltarle el rollo. Voy a hacer una cosa que al que la escuche le van a doler los oídos. Aleluya. Voy a hacer algo sin precedentes. Voy a barrer la casa de Elí. Ni él ni sus hijos seguirán en el santuario. Aleluya. Pero el santuario seguirá y la presencia de Dios estará. Te voy a llamar a ti. El día que Nerón, emperador de Roma, decidió decapitar al apóstol Pablo, creyendo que matando a Pablo mataba el evangelio, no sabía que Pablo alcanzó a escribir la segunda epístola a Timoteo, diciéndole: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra
Y quizás Timoteo dirías: Pablo, pero el predicador eres tú. Y él dice: no, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida ha llegado. Y no lo digo con nostalgia, lo digo con satisfacción. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De lo que viene de aquí en adelante es que Dios me va a colocar una corona. Es decir, aunque Nerón me quite la cabeza, Dios me va a dar una corona. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, obra. Aquí en la presencia de Dios, en ese habla, nacen los buenos mensajes, los consejos oportunos, los métodos efectivos. La fe viene por oír la voz de Dios. Si hay alguien que responda al llamado, inevitablemente la gloria de Dios entrará en acción. Levanta tus manos, cierra tus ojos. La generación que responde al llamado, alguien que quiera, alguien más, o aquí en el altar o allá en su silla, decirle: Señor, aquí, heme aquí, cuenta conmigo. Porque cada rato puede ser que te esté pasando como Samuel, que Dios te está llamando, pero crees que es el pastor, crees que no, es Dios el que ha estado hablando. Aleluya. Es Dios el que ha estado insistiendo, es Dios el que ha estado enviando el mensaje. Llegó la hora que le digas: Señor, habla, 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 aquí estoy. Adoración, adoración. Antes no había visión, no había palabra, no había oración, no había presencia. Ahora hay un movimiento, un avivamiento. El mover precioso del Espíritu le devuelve la vida al culto, la vida a la nación. Los filisteos se van. Ahora no está Elí, ahora está Samuel. El llamado de Dios. En los días de Elí todo era frío, tedioso, aburridor. Elí había sido elegido para ministrar, pero había hecho todo lo contrario. Por eso Dios llama a Samuel. El llamado es crucial. Y Dios destrabó la comunión que estaba bloqueada, obstruida. Y la impiedad de los sacerdotes se fue. Y Dios reconquistó a la nación por cuenta de alguien que dijo: habla, Señor, porque tu siervo oye. Aleluya.